a la pública en general. En este video, mis compañeras Bautista Lara Jennifer, García Montoya Nadeli, Nila Millán María Estrella y su servidora Concha García Gabriela les hablaremos sobre los ingresos públicos y entes fiscalizadores. El objetivo es examinar la ley de ingresos en los tres ámbitos de gobierno, a través de la comprensión del actuar de los entes fiscalizadores mediante la normativa que los rige y sus objetivos para la realización de su trabajo en la revisión de los ingresos públicos. Estructura normativa de los ingresos públicos. En el artículo 74 constitucional, establece que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá elaborar una propuesta que responda a la pregunta ¿cuánto dinero es necesario recaudar? Y es ahí donde la ley de ingresos toma su importancia para recaudar los fondos necesarios para cubrir las necesidades y otros gastos del Estado. Para conocer la manera en que el Estado obtiene el dinero, es necesario conocer la estructura normativa de los ingresos. Los impuestos son contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma ley. Las cuotas y aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas cuyo pago lo hace el Estado para cumplir con las obligaciones de seguridad social proporcionadas por el mismo gobierno. Las contribuciones de mejora son ingresos que se reciben por parte de personas físicas y morales que se benefician de manera directa por obras públicas. Los derechos son contribuciones establecidas como contraprestación a los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Los productos son compensaciones por servicios que presta el Estado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. Y los aprovechamientos son ingresos provenientes de las actividades que realiza el gobierno y que recibe en forma de recargos, intereses moratorios o multas. Los ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos son los ingresos obtenidos por las instituciones públicas por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios e ingresos por actividades diversas no inherentes a su operación. Las transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones son los recursos que reciben los entes públicos como parte de su política económica y social. Y los ingresos derivados de financiamientos son los ingresos obtenidos por préstamos internos o externos a corto o largo plazo. Registro de operaciones de los ingresos en la información financiera. El sistema de contabilidad gubernamental de los entes públicos debe diseñarse y operar de acuerdo con las características técnicas definidas en los artículos 19, 38, 40 y 41 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, así como en el marco conceptual aprobado por el CONAC, señaladas a continuación. Ser único, uniforme e integrador. Además, integrar en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario. Asimismo, registrar en forma automática y por única vez las transacciones contables y presupuestarias en los momentos contables correspondientes a partir de los procesos administrativo-financiero que las motiven. Por último, estar diseñado de tal forma que permita el procesamiento y generación de estados financieros mediante el uso de las tecnologías de la información. El Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC, es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos. La integración de sistemas de información financiera gubernamental es factible en la medida que las normas que regulan sus componentes sean coherentes entre sí y que se den adecuadas respuestas técnicas para relacionar los diferentes tipos de información. La metodología básica de diseño y funcionamiento de un sistema contable gubernamental para el ente público, ya sea de la federación o de las entidades federativas, cuenta con adaptaciones procedentes. Es válido para cualquier ente que corresponda al sector gobierno, es decir, que no sea de tipo empresarial ni financiero.
Este tipo de contabilidad bajo el enfoque de sistemas debe registrar las transacciones que realizan los entes públicos identificando los momentos contables y producir estados de ejecución presupuestaria, contables y económicos en tiempo real. Los elementos básicos de un sistema de información contable gubernamental son productos, salidas. Son aquellos que procesarán información derivada de la gestión financiera, por lo que sus productos estarán siempre relacionados a esta y deben cumplir con los mandatos establecidos al respecto por la Ley de Contabilidad Gubernamental y el CONAC. Centro de registros, entradas. Se entenderá por este a cada una de las áreas administrativas donde ocurren las transacciones económicas financieras y por lo tanto desde donde se introducen los datos al sistema. Metodología básica de procesamiento se da en las tablas básicas que se incorporan en la base de datos. Estas deben estar disponibles y actualizadas permanentemente para el correcto registro de las operaciones del ente público. Los requisitos técnicos para el diseño y registro de un sistema de información contable gubernamental son que debe desarrollar y cumplir con las condiciones establecidas en la Ley de Contabilidad Gubernamental y las normas emitidas por el CONAC, es decir, se requieren bases normativas y prácticas operativas que aseguren lo siguiente. 1. Un sistema de cuentas públicas que permite el acoplamiento automático de las cuentas presupuestarias y contables. 2. Una clara identificación y correcta aplicación de los momentos básicos de registro contable, momentos contables, del ejercicio de los ingresos y egresos. 3. La utilización del momento del devengado como eje central de la integración de las cuentas presupuestarias con las contables o viceversa. Los momentos contables de los ingresos son estimado, modificado, devengado y recaudado. En el momento de registro del devengado de las transacciones financieras, las mismas ya tienen incidencia en la situación patrimonial del ente público. Los asientos contables. A partir de la información contenida en la balanza de comprobación de sumas y saldos, se elaborarán automáticamente los asientos en los estados contables, presupuestarios, programáticos y económicos que requiere la ley. Entes fiscalizadores a nivel federal, estatal y municipal. Son sujetos de fiscalización los poderes de la Unión, los entes públicos federales, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que ejerzan recursos públicos federales o cualquier otra figura jurídica que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. Los entes fiscalizadores son órganos públicos que se encargan de fiscalizar la regularidad de las cuentas y la gestión financiera pública. Como sabemos, existen varias entidades fiscalizadoras. Algunas de ellas son la Auditoría Superior de la Federación, quien es el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Fiscaliza la cuenta pública mediante auditorías. La Secretaría de la Función Pública. Los órganos de fiscalización superior de los estados, encargados de revisar y fiscalizar las cuentas públicas de los gobiernos del estado y de los municipios. La Fiscalía Anticorrupción, la federal y estatal. El Sistema Anticorrupción federal y estatal. El Sistema Nacional y Estatal de Transparencia, la Contraloría General de los Estados y los órganos internos de control. Información que debe ser entregada a los entes fiscalizadores. Esta información está compuesta principalmente por la cuenta pública y incluye los estados contables, financieros, presupuestarios, económicos y programáticos. También incluye la información que muestra el registro de las operaciones derivados de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del presupuesto de egresos de la Federación. Otro punto que incluye son los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo totales de la Hacienda Pública Federal y en su patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de los recursos. Y entre otro también incluye el resultado de las operaciones de los poderes de la Unión y entes públicos federales, además de los estados detallados de la deuda pública federal. Para poder entregar
la información a los entes fiscalizadores, se debe realizar un informe de avance de gestión financiera. En él se referirá a los programas a cargo de los poderes de la Unión y los entes públicos federales para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados, y contendrá dos aspectos. El primero es el flujo contable de ingresos y egresos al 30 de junio del año en que se ejerza el presupuesto de egresos de la Federación, y el segundo es el avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación. Por último, la Auditoría Superior de la Federación realizará un análisis del informe de avance de gestión financiera 30 días posteriores a la fecha de su presentación y lo entregará a la comisión. Es así como llegamos al final de este video, esperando que la información presentada sea de gran utilidad. Muchas gracias.